Buenas tardes, Ciudad Real, bienvenidos a Generación Más, el ciclo de conversaciones impulsado por CaixaBank en torno a una etapa de la vida en la que se abren múltiples posibilidades, oportunidades. En CaixaBank suelen decir que también es la edad de las primeras veces. Hoy vamos a hablar de cómo cuidar nuestro cuerpo más y mejor, cómo activar nuestra mente más y mejor. En definitiva, cómo vivir más y mejor. Hoy vamos a tener que tomar apuntes porque vamos a conversar con uno de los grandes referentes en la materia, uno de los mejores doctores de este país. Él es experto en longevidad y en medicina preventiva. Recibimos al doctor Ángel Durantez. Buenas tardes, Olga. ¿Cuántos años hace que usted hizo el clic y se dedicó a estudiar la longevidad y la medicina preventiva? Pues yo originariamente soy especialista en medicina del deporte. Que es todo lo contrario. Bueno, el deporte requiere, o llevar deportistas de competición, requiere una precisión, es una medicina muy precisa, sobre todo en estos hombres y mujeres que se dedican al alto rendimiento. La cuestión es que a medida que yo iba haciéndome mayor y mis deportistas iban haciendo mayores, pues, y salían de la competición, veíamos que el reto de la vida seguía avanzando. Y ese reto de la vida iba hacia el deterioro de las cualidades físicas, cognitivas, y empecé a informarme de qué es lo que estaba viniendo. Y descubrí esta área de la medicina, esta medicina preventiva para el envejecimiento saludable. Me fui a Estados Unidos, me formé en ello. En el año 2011 empecé a formarme en ello y monté una primera clínica en el 2013, sin saber qué es lo que iba a pasar. O sea, yo no era consciente de este tsunami, que es como se le llama, el tsunami de las canas, del aumento de la esperanza de vida, del aumento de la inversión de la pirámide poblacional y de la importancia de la prevención, ¿no? Entonces, es un área de la medicina que actualmente ya hay foros internacionales donde se empieza a plantear que debe plantearse como una especialidad, una nueva especialidad, que sea abordada en el ámbito no solamente en el privado, sobre todo en lo público. De hecho, es un fenómeno. Sí. En todo el mundo, en Estados Unidos sobre todo. Yo estoy sorprendido. Yo escribí un libro sobre el tema en el año 2019, que tiene que ver con esto que hablábamos de los 100 años, el título es Joven a los 100, y yo mismo, después de la pandemia, me di cuenta de que era algo imparable. Y ahora mismo, pues en todos los sectores, hasta los grandes mandatarios internacionales. Bueno, la imagen de Putin con el líder norcoreano, yo creo que la tenemos todos en la cabeza. Sí. Subiendo unas escaleras y hablando de Xi Jinping, a ver hasta qué edad, si serían inmortales. Sí, bueno, ese es uno de los grandes debates que hay, cuál puede ser la esperanza de vida máxima del ser humano. Hoy en día sabemos que más o menos está en lo que se llama el límite de Hayflick, que está entre los 120 y 130 años. Hayflick es un investigador norteamericano que en el año 1961 hizo la hipótesis de que esa era la edad a la que se podría llegar un ser humano, 120, 130. La cuestión es que nunca nadie había llegado de forma documentada, fehaciente a esa edad. Y pasaron unos 30 y tantos años, 36 años, y en 1997 hubo una francesa que murió con 122 años y 164 días. Esa es la persona más longeva que está registrada. Desde entonces y hasta ahora, no solamente no nos hemos acercado al récord, sino que nos vamos alejando. Hoy la persona más longeva del mundo es una inglesa que tiene 116 años y desde la de 122 hasta la de 116, pues Tanaka, que era japonesa, murió a los 119, Sor André, francesa, a los 118, luego a los 117. O sea, que vemos que ese récord es difícil de alcanzar. Pero hay estudios que prevén que para el 2060, cuando los nacidos, los baby boomers, los nacidos en los años 50, 60, lleguemos en bloque a la vejez, cada vez nos vamos a ir escapando más de la muerte y entonces habrá más centenarios,
Por lo tanto, habrá más supercentenarios, que son los de más de 110, y entre todos ellos habrá una mujer, siempre una mujer, que será la que bata el récord más o menos para el 2060. Se espera que haya alguien que sobrepase los 122. No seré yo, doctor, ya se lo digo. ¿Podemos ganar salud o solo la podemos mantener? En mi opinión, podemos ganar salud. Uy, a tomar apuntes. Sí, podemos ganar salud. Nunca es tarde para mejorar, si bien el margen de mejora va disminuyendo a medida que vayamos avanzando a lo largo de la vida, efectivamente. Pero siempre se puede revertir, por lo menos en funcionalidad. No voy a hablar del envejecimiento a nivel molecular y celular, aunque ya hay avances en ciencia, en la gerociencia, que son espectaculares con respecto a la reversión del envejecimiento y de los marcadores de envejecimiento moleculares a nivel celular, de tejidos y de organismos enteros. Esto ya se ha hecho en ratones. Y precisamente hoy, viniendo hacia acá, leía la noticia de que se ha aprobado el primer ensayo clínico de reprogramación celular en humanos para rejuvenecer un tejido. La noticia es de hoy. De hecho, la noticia saltaba sobre si esto llega en 10 años, pero va a una velocidad exponencial. O sea, que la generación más quiere ser menos. Aparentar menos. La cuestión, yo lo que reflexionaba antes en el 65 y más, es que dentro de nada vamos a tener que poner 85 y más, porque es que un 65, un 70, un 75 es un chaval. O sea, que vamos a ver cómo la funcionalidad de una persona de 65 años de ahora va a ser la que va a haber de promedio en una de 75 dentro de no muchos años. Y esto estamos viendo todos los días noticias de proezas de gente mayor, de deportistas que participan en competiciones internacionales a unas edades impresionantes, de gente que prolonga su vida profesional. Y yo tengo dos maestros míos en el ámbito de la medicina de 85 años que les tienes activos, dinámicos, dando conferencias en el ámbito clínico. O sea, y esto cada vez viene más. Pero el cuerpo es rencoroso. ¿Nos pasa factura? Sí y no. Para algunos aspectos puede dejar mella y para otros es agradecido. Hay un punto, a lo largo de la vida pasamos por varias fases de envejecimiento y de salud. Usted dice que a los 35 todos somos unos preenfermos. Sí. Ese es uno de los puntos de los ciclos. De los ciclos, ¿no? Que ese está en torno al final de la década de los 30, principio de los 40. Siempre se ha hablado que se ve que ese es el momento donde todas las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las enfermedades relacionadas con la edad, pues las cardiovasculares, el deterioro neurocognitivo, el cáncer, el aparato locomotor, las metabólicas, diabetes, empiezan a despegar ahí, unas antes y otras después. Obviamente ahí la demencia empieza bastante más tarde, ¿no? Pero ese es un punto de inflexión que tiene que ver un poco con la evolución de la especie humana, porque a los 40 años ya tendríamos que ser o podríamos ser abuelos y haber ayudado a nuestros hijos a criar a sus hijos, a nuestros nietos. Y esa es la teoría evolutiva. Podríamos decir que la final de la década de los 30 hemos hecho el ciclo biológico completo. Por lo tanto, ¿no? Biológicamente ya estamos de más. Sin embargo, genéticamente... No me diga eso, doctor. No me diga eso, es la teoría doctor, evolutiva. Pero genéticamente hemos dicho, y por el límite de Hayflick, que podríamos llegar a los 120. Y luego podremos hablar de si se podría extender la vida todavía más allá de los 120, que es lo que hablaba Xi Jinping y Putin, si 150 o incluso algunos hablan de inmortalidad. Y a los 60 pasa otra cosa. Entonces, efectivamente, esta teoría evolutiva se ve que a finales de los 30, 40 hay un punto de inflexión, que además tiene que ver un poco con eso de la crisis de los 40, que eso la conoce todo el mundo. La crisis de los 40 no es solo emocional, no es solo social, sino que algo físico ocurre ahí.
Y luego a los 60 hay otro punto de inflexión, que es cuando ya verdaderamente aparecen los diagnósticos. De hecho, en este proceso de envejecimiento se habla de la fase libre de enfermedad, que es hasta los 30 y tantos, 40, sí. No tienes diagnósticos. Es curioso que las mujeres la llegan un poco antes por sus diagnósticos ginecológicos. Los hombres tienen traumatología y poco más, pero desaparece de la historia clínica. Luego está desde los 40 hasta los 60, que es la fase de vida en buena salud autopercibida. Ya puedes tener tu diagnóstico de hipertensión, hiperuricemia, una diabetes tipo 2, obesidad, lo que sea, pero tú te encuentras bien. A partir de los 60 al 50% de la población ya entra en una fase que es la fase en la que la salud autopercibida no es buena, se llama la fase libre de discapacidad, que llega hasta final de los 70, y ya la última fase es desde 78, 77 hasta la muerte, que es la vida en discapacidad. Y esa vida en discapacidad es la que tenemos que comprimir, es la compresión de la morbilidad. En España, que también se ha comentado, tenemos una de las esperanzas de vida más largas del mundo, y concretamente en los últimos estudios de la Unión Europea, la Comunidad de Madrid ha salido récord de la Comunidad Europea con 86,1 años de esperanza de vida media, lo que te lleva a las mujeres de promedio a más de 88, y los hombres se quedan en 84, que es la esperanza de vida de toda España. Vale. Pero eso ocurre en la Unión Europea, está Madrid, está Navarra y dos italianas, Trento y otra que no recuerdo el nombre, y una región finlandesa. O sea que algo también estamos haciendo bien aquí. Yo no sé si es nuestro carácter, que puede ser que todo nos importa un bledo, o la dieta, está por ver lo que viene, también, porque los hábitos están cambiando. Usted es gran especialista en medicina preventiva. Si nos hemos cuidado a lo largo de nuestra vida, hemos hecho deporte, hemos llevado una vida saludable, ¿hasta qué punto influye en alargar ese proceso? Pues ahora mucho. Antes hablábamos del peso de la genética, bueno, seguimos hablando del peso de la genética y de los estilos de vida saludable y de las estrategias preventivas que podemos tener. Yo recuerdo que siempre se hablaba de un 70-30, 70% para tus cuidados, tus estilos de vida, y un 30% para la genética. La parte que te corresponde a ti, en realidad no te corresponde a ti, porque depende del entorno. Si te toca nacer en un país en guerra, pues por mucho que hagas, no vas a poder. Entonces es una parte de lo que influye el ambiente, el ambioma sobre ti y tu capacidad de modificarlo. Pero los últimos datos que hay sobre el peso de la genética se está yendo hasta menos del 5%. Lo que quiere decir que en nuestra mano hay muchísimo más, porque en realidad la genética se expresa a través de la epigenética. Y la epigenética es la genética se modifica, no los genes, la expresión de nuestros genes se pueden modificar. De hecho, uno de los últimos artículos que es paradigmático, que se ha publicado el año pasado, se titula De la gerociencia a la geromedicina de precisión. ¿Eso lo entendería yo? Gerociencia significa los investigadores que están en los laboratorios con los gusanos, moscas, ratones y mirando todas las bases moleculares y cambios que ocurren por lo que envejecemos, que cada vez hay más laboratorios en el mundo en esto y cada vez se publica más. Y la traslación hacia el ámbito sanitario, que es lo que ya se empieza a denominar geromedicina de precisión, anteriormente medicina de la longevidad, anteriormente medicina de las PES, preventiva, predictiva, personalizada. Todo eso va evolucionando. Y ya se están empezando a poner las bases de la geromedicina de precisión. Y ahí pues, se piensa qué es lo que podemos medir, si podemos medir genética, si epigenética, marcadores clínicos habituales, en fin. ¿Cuándo notamos los beneficios? ¿En qué momento dices, lo he hecho bien? ¿A partir de los 60? No, lo podemos notar casi inmediatamente, depende de la intervención, porque, por ejemplo, en modificación de tus estilos de vida en cuanto a actividad física, es que lo vas a empezar a notar ya. O sea, ¿es el que da resultados más rápidos, la actividad física?
En mi opinión, sí, sí. Luego tenemos la alimentación, que también tiene un cambio nutricional, puede tener efectos muy rápidos, no de un día para otro. Los cambios de actitud llevan más tiempo porque es más difícil de manejar. La higiene de sueño funciona muy bien y en poco tiempo. Y luego el control de los hábitos tóxicos pues también producen beneficios a corto plazo. O sea que, este tipo de intervenciones funcionan en muy poco tiempo, ¿no? Luego hay otro tipo de intervenciones que ya son más sofisticadas, que tienen que ver con la utilización, a lo mejor, de complementos vitamínicos, de fármacos que ya se están reorientando hacia el abordaje del envejecimiento, que eso se va a ver mucho más tarde. Y lo que creo es que cuando se nota es cuando tú llevas una vida en la que respetas todos estos pilares que hemos visto en el vídeo del principio, y vas pasando las fases de los 40, 50, la mujer importantísimo. Ahí hay un pico, de la menopausia, una aceleración doctor. del proceso de envejecimiento. Hay un laboratorio que se dedica solamente a menopausia, en Estados Unidos, menopausia, ovario y envejecimiento, y se ha visto como es un momento de aceleración muy fuerte del envejecimiento. Pues lo vas a notar a partir de la década de los 50. Y ahí es donde notas los que están envejeciendo bien y los que no están envejeciendo tan bien. Los que hacen una preventiva y los que no hacen una preventiva. El no hacer una medicina preventiva te va a producir un susto. Hay algo que nos pasa a todos, hombres, mujeres, a cierta edad. Estamos más cansados. ¿Eso es normal? En parte es parte del proceso de envejecimiento, el declive de las capacidades intrínsecas. De hecho, el envejecimiento, ha habido mucho debate si colocarlo como enfermedad. Y al final se ha hecho una especie de frase hay un código de enfermedad en la clasificación internacional de las enfermedades que es relativo al declive de las capacidades intrínsecas asociadas al paso del tiempo. Y dentro de esas capacidades intrínsecas está la vitalidad. O sea que sí. Esa es la palabra. Es una caída de la vitalidad. No obstante, esa vitalidad, esa caída se puede modular. Y de hecho, todas las gráficas que manejamos sobre qué es el envejecimiento saludable, se ve que es una línea plana, que uno se encuentra bien hasta esos 35, 45 años, y luego es el declive hasta la muerte. Pues lo que se pretende es mantener esa línea plana el mayor tiempo posible, o un declive muy sutil, hasta que llegues casi, lo ideal sería el día de tu muerte en que cayeses bruscamente. Corriendo, ¿no? Y esos 10, 13 años de los que estamos hablando ahora se fueran comprimiendo a 3, a 2, y luego todo el mundo conocemos al típico abuelo que ha estado jugando al tenis con 85 años y se murió esa noche, que eso sería ideal para todos. Ideal. ¿Y qué necesita el cuerpo para mantenerse activo a partir de los 60? Bueno, los pilares los hemos visto. Sí. Actividad física, movimiento. O sea, movimiento, no hace falta hacer deporte. Eso, de hecho, por favor, dígamelo. Sí. O sea, ¿tenemos que ir a los 68 al gimnasio? No. ¿O a correr como descosidos por el parque? No. De hecho, las zonas del mundo donde se ha visto mayor concentración de centenarios, que se le llama las zonas azules, los blue zones, la mayoría de la gente no ha ido al gimnasio en la vida. Es gente que tiene una vida activa, que van a la huerta, que se desplazan andando, que montan en bicicleta, que suben escaleras. O sea, la clave con respecto a la actividad física, yo me centraría en eso. Actividad física, luego hay deporte y ya está. O sea, no es necesario jugar al tenis. O sea, lo que tienes que hacer es moverte. Es movernos. Exacto. Es movernos. Entonces, todo esto que ves, la gente que intenta hacer sus 10.000 pasos, no, son 10.000, 8.000, 7.000. También la ciencia va cambiando. Ahora el último artículo dice que se notan cambios importantes a partir de los 7.000. No hace falta llegar a los 10.000. Pero movimiento, sobre todo movimiento. O sea, tener una vida activa. Activa, efectivamente. Activa. Estamos hablando del cuerpo. Y esto también tiene que estar activo, obviamente, ¿no? Y entonces, para mantenerlo activo,
Se ha hablado en el vídeo también del propósito, ¿no? El propósito, los propósitos en la vida. La curiosidad es algo que no se debe perder nunca. Claro, lógicamente eso va unido a la socialización. Cuanto más social seas, pues habrá más curiosidad, más debate, más interrelación con otras personas. Porque la soledad, ¿cuánta vida nos saca? Usted lo ha dicho antes, un buen sueño. Porque a partir de cierta edad, ¿por qué y cómo lo solucionamos? Lo primero que creo es que en general percibimos que dormimos peor de lo que realmente dormimos. O sea, es normal que con la edad haya microdespertares. Sí. Y es normal que se acorte un poco el sueño. Lo va a entender todo el mundo. El mundo próstata... No, Sí, lo exacto, lo va a ¿no? entender Incontinencia, todo el mundo, ¿no? próstata, dolores articulares, claro. el cuello, el hombro. Entonces todo esto hace que, lógicamente, cuando te das la vuelta, pues te duele el hombro o eso te despierta un poquito más, ¿no? Y además, el sueño profundo es menor a medida que nos vamos haciendo mayores, ¿no? ¿No dura esa hora y media? Uy, llegar a hora y media de sueño profundo sería una maravilla. Entonces, normalmente las distintas fases de sueño, ¿no? Que tenemos un sueño ligero, luego el sueño profundo, la fase REM. Y la fase REM. Y la fase REM es una fase de cuando soñamos y nuestra actividad cerebral se aproxima más a la vigilia. Ahí, en esa fase, el ruido, el frío, el dolor, las ganas de ir al baño nos saca de la REM y nos mete en vigilia, propiamente dicho, ¿no? Entonces, bueno, eso no está mal, ¿no? Pero si logramos dormir unas 7 horas... y sobre todo, lo más importante es que el sueño sea reparador. Es como te encuentras al día siguiente. Da igual que te hayas levantado 2 veces por la noche. Y yo a mis pacientes se lo digo, no es tan preocupante. Entonces te levantas, te acuestas, si vuelves a conciliar, no hay problema. El problema es cuando no vuelves a conciliar. Claro, y cuando la lavadora... Claro. Lógicamente, pues depende de tus problemas, pues cuando saltas de REM a vigilia, ahí hay una fase en la que mezclas el sueño con el problema del trabajo, con el jefe o con las vacaciones o con tu mujer o con lo que sea. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos ahí? Pues eso tiene que ver con uno de los pilares que tiene que ver con la salud emocional y el autocontrol. Y en esto, muchas veces los médicos ahí no controlamos demasiado, ¿no? Porque en medicina se tiende a la prescripción del psicofármaco. Sí. Y sin embargo yo creo que ahí tiene que ver mucho más en el ámbito de la actitud personal, la introspección, llámale esto que se llama mindfulness o que se llama... meditación. La ¿no? meditación, el rezo... todo esto es otro de los grandes pilares para este envejecimiento que nos ayuda a controlar estrés, ansiedad y depresión. También ha mencionado usted antes la alimentación, porque no comemos igual a los 40 que a los 70. ¿O no debiéramos? Bueno, la alimentación es obviamente otro de los pilares y el consejo general, y nosotros aquí lo tenemos fácil, ¿no? Que es seguir la dieta mediterránea, que es la dieta de que nos daban en casa cuando éramos niños, ¿no? Básicamente, donde había poco alimentos procesados y ultraprocesados y lo que también se llama comida real. Comida real es que ves lo que te comes, ¿no? Ves la lechuga, ves la lenteja, ves el filete o ves el pescado, ves la fruta, ¿no? Esa es la comida real. Lo que ya está envasado y procesado es lo que deberíamos desechar. Y en cuanto a si debemos comer de la misma manera, bueno, cuando eres joven pues te puedes permitir más licencias. A medida que vamos siendo mayores, pues nuestras enzimas digestivas son menores, el estómago funciona peor. Es verdad que el metabolismo se ralentiza. El metabolismo se ralentiza. ¿Y cómo le podemos dar vida? Cuanto más ejercicio hagas, cuanto más vida activa tengas, ese metabolismo baja menos. Pero sí, efectivamente, el comer con estos criterios es importante. Y por otro lado, tender a comer menos. Y por eso la restricción calórica y el ayuno intermitente o la dieta que imita el ayuno son estrategias que en ciencia se han demostrado muy válidas. De hecho, uno de los mejores investigadores del mundo en esto es Rafael de Cabo,
que lleva el Instituto de Envejecimiento de los Estados Unidos. Y su línea de investigación tiene que ver con el ayuno intermitente, que esto significa no cenar algún día, algo que se ha hecho toda la vida. Nos lo aclara, por favor, porque sí. No, pues, hay dos corrientes totalmente distintas. La de comer 5 veces o comer... Exacto. Bueno, todas son válidas, y además cada uno tiene que adaptarse a la que mejor le viene. Pero el ayuno intermitente dicen que entre 14 y 16 horas de ventana de ayuno, eso tiene bastante impacto sobre la longevidad. En modelos animales lo tiene y en modelos humanos, midiendo marcadores de envejecimiento, también lo tiene. El 16-8, que es 16 horas de ayuno, 8 de ventana de ingesta, ese es el más potente. Y el horario ideal sería terminar a las 4 de ingerir calorías, puedes beber alguna infusión y volver a desayunar a las 8. Eso no es necesario hacerlo todos los días, con 2 días a la semana ya funciona. Comer menos. ¿Cómo era el dicho ese de menos plato y más zapato, ¿no? O más suela de zapato. Sí, sí. Pues ya lo decían las abuelas. Porque comer poco alarga la vida, sí, podemos entender. Así es, sí. ¿Es verdad? Sí, así es. Alarga la vida, el metabolismo se nos hace perezoso. Sí, no, sin duda. O sea, la restricción calórica es una de las estrategias totalmente demostradas para la longevidad. ¿Y puede precisar alimentos que nos favorecen a medida que vamos cumpliendo años? Sí, por un lado, obviamente nuestra capacidad de digerir alimentos pesados va disminuyendo, pero por otro lado es muy importante el aporte de proteico, ¿no? Porque con el envejecimiento tendemos a la sarcopenia, a la pérdida de masa muscular. Sí. ¿Y por qué? Pues porque nos movemos menos, porque estamos perdiendo hormonas, los niveles de testosterona, de hidroepiandrosterona, la producción de hormona de crecimiento. Todas las hormonas anabólicas van decayendo, algunas desde casi la década de los 20, otros empiezan más tarde, pero entre un 1 y un 2% anual. Entonces, el aporte proteico para mantener la masa muscular es muy importante. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es comer 0,8 gramos por kilo de peso de proteína, que esto, bueno, había que hacer los cálculos, y nosotros recomendamos subirlo a 1,4, un poquito más, no es excesivo, pero un poquito más, porque esto es una de las estrategias, junto con la actividad física, para prevenir la sarcopenia. Y la sarcopenia es la pérdida de masa muscular, que eso se va a relacionar con los riesgos de caída, fracturas, y ya sabéis que muchas veces ese final de la vida muchas veces empieza con una fractura de cadera, con una caída, siempre. Que es el declive final. ¿Qué peso tiene, usted lo ha dicho antes, la actitud, nuestra cabeza en todo este proceso? Yo siempre que me preguntan sobre esto recuerdo a Leonard Hayflick, el del límite de Hayflick, el de los 120, 130 años, que le escuché en Las Vegas en un congreso, y dio una disertación filosófica que la verdad es que entendí poco de qué es lo que estaba hablando, porque ponía secuoyas, tiburones y especies de esas que viven cientos de años. Sí. Y al final terminó la conferencia diciendo que lo más importante para envejecer bien y para vivir mucho eran 3 cosas: actitud y actitud positiva ante la vida. Yo, como os he dicho, murió creo que el año pasado o hace menos de 2 años, con 96 años. Y era un hombre realmente impactante en su positivismo y su ilusión. Yo creo que es clave. De hecho, probablemente sería el principal pilar del envejecimiento, el positivismo, la actitud positiva y lo que los japoneses llaman el ikigai, que es el propósito. También se ha hablado en el vídeo. Le iba a preguntar sobre eso. Siempre tener un propósito, tener curiosidad, querer aprender más, relacionarse con las personas. Lo han hablado en el ayuntamiento, me he quedado sorprendido de las explicaciones que ha dado la concejal de Servicios Sociales sobre todas las cosas que se pueden hacer aquí. Ahí está la clave. Tener motivo. Tener motivo, claro. Es fácil decirlo, pero seguramente si ahora le preguntáramos a muchas personas longevas, nos dirían hijos que a esta edad.
Lo primero es que la mayoría de los supracentenarios y centenarios son gente muy relacionada. O sea, se vinculan mucho con su sociedad, con sus vecinos, con su familia. Es raro encontrar solitarios en esos huecos. De hecho, creo que una de las poblaciones más longevas, usted lo ha dicho, en una pequeña isla japonesa. Sí, que hay una Okinawa. Sí, Okinawa, sí. Son, es una tribu. Bueno, es una región. Una aldea. También lo que está pasando es que todas estas zonas azules se están contaminando, porque cuando se definieron en los años 90 no estaban contaminadas, pero ya, yo qué sé, Icaria en Grecia, o Cerdeña en Italia, Nicoya en Costa Rica, pues ya hay mucha influencia y entonces ya están comiendo de otra forma. Se van mezclando con turistas o con gente que va entrando y van metiendo hábitos de vida que no son tan buenos. Entonces, pero todos ellos tienen una actitud positiva y tienen mucha relación entre ellos. Que, por cierto, Orense es la nueva Blue Zone, la nueva ¿En serio? zona azul. Sí. Orense se ha visto que ahí está subiendo el número de centenarios de una manera muy llamativa. Y son zonas rurales, donde eso le iba a preguntar. Que son físicamente activos, que comen de la huerta, de su corral y mantienen la pureza de estas características de las zonas azules. Y hablando sobre todo de la salud mental, de nuestra actitud, de nuestra vida social, a ciertas edades, incluso longevas, entiendo que es bueno abrirse a una nueva socialización, ¿qué consejos les daría incluso usted a los profesionales que cuidan de esas personas, de las personas mayores, o a las personas mayores directamente? Es decir, no tener miedo y usted acaba la frase. A salir de casa. No tener miedo a salir de casa. Y además tenemos la fortuna de vivir en un país donde la cantidad de iniciativas públicas que hay para poderse apuntar a viajes, a conferencias, a museos, es enorme. Yo lo veo por lo menos en el entorno en el que yo me muevo y entonces el consejo es simplemente salir de casa, ya está. Y entonces intentar socializar y apuntarse a todo lo que se pueda. ¿El co-living a usted le suena bien? Porque ahora las personas mayores... Hay quienes se resisten a salir de su casa y la adaptan. Otros directamente prefieren una residencia. Y ahora todos estamos hablando, todos los boomers, de comprarnos una casa, vivir todos juntos y que venga usted a vernos una vez a la semana. ¿Qué es lo ideal? Sí. Bueno, sí, eso es una tendencia real. De hecho, ya le digo yo que sí. Hace 3 o 4 meses estuve en una residencia de estas espectacular, ¿no? Donde hay apartamentos y donde privada, por supuesto. Esta es privada y donde tiene dentro una clínica entera montada, ¿no? Y entonces lo que ellos pretendían es que de alguna manera pudiéramos nosotros apoyar a la clínica de este centro. Pues sí, yo creo que esto... ¿En España? Sí. No, ¿Cuánto costaba al mes? Pues creo que comprabas el apartamento y tenías... no era especialmente más caro que un apartamento en una zona similar, pero lo comprabas por un uso limitado en el tiempo, o hasta tu muerte. Vale. Y lo que pasa es que estos son iniciativas muy novedosas y entonces parece que sí, que se está invirtiendo en ello. Hay bastantes. Pero hay fórmulas más baratas, doctor. Seguro. Pero no es una residencia de ancianos, propiamente dicho, no. Porque cada uno vive en su propia casa, sí. Aunque tiene cocina, tiene habitaciones, tiene salón, aunque sí hay instalaciones comunes de restaurante, salón de actos, cine, gimnasio, centro médico y todas estas cosas.
Y bueno, es algo que incluso uno se le llega a plantearse. Está tentado usted. Oye, es que esto a lo mejor es mejor que seguir en tu propia casa, que te cuesta mantenerla o que es más grande porque ya no tienes viviendo a los hijos contigo. Pero ¿qué es lo más importante a la hora de planificar tu último trayecto habitacional? ¿A usted qué le parece? Habitacional. Y de convivencia. Estar solo en tu casa, que es algo muy propio nuestro. Esto yo creo que cada uno tiene que decidir qué es lo que hace. Cada uno tiene que decidir qué es lo que le viene mejor. Es difícil dar una recomendación que sea válida para todo el mundo. No me atrevería, y porque yo lo tengo muy cerca y hay veces que la persona prefiere quedarse en su casa de toda la vida, aunque esté sola. Todos lo tenemos muy cerca, doctor. Y hay algo que yo sí he aprendido, y es que la compañía y el cariño curan. Me ha hablado usted de todas las moléculas, las hormonas, ¿sí? El ADN. Todos tenemos una edad. Yo tengo 67. Creo que usted tiene 63. 62. 60. Oye, no voy a engañarte. Podría decir, tengo 93. Todos tenemos una edad que creemos que es la nuestra. Y empiezo confesándome. Yo me hice un análisis genético y tengo 7 años más de los... Tenía en aquel momento 7 años más epigenéticos. Todos tenemos una edad ocular, una edad del estómago, una edad de piel. Esas son las edades biológicas. Vale. Pero las hay las que... la epigenética. Y las hay las que no son biológicas, ¿eh? Porque tú puedes tener la edad autopercibida. ¿Cómo te sientes tú? Tú tienes 20. No exageremos, pero 42 sí. Pues esa es la edad autopercibida. Otra cosa es la edad aparente, es la edad que te dan los demás. Claro. Otra es la edad social, que es en qué entorno te mueves, porque tú puedes tener 35 años, pero tu grupo de amigos tengan 15 años más que tú, te mueves en ese entorno, o viceversa, puede ser un sesentón que tu grupo de amigos tienen 40 y vas a montar en bicicleta con ellos, pues esa es tu edad social. Y luego están las edades biológicas, que no es una, porque al principio intentábamos sacar una sola edad biológica a partir de la longitud del telómero, ¿no? Que era algo que se investigó mucho y que se sigue investigando, y que aquí en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España pues hay una unidad de telómeros y sacó una analítica que te daba la edad biológica telomérica. Luego eso se vio que era de difícil interpretación clínica y actualmente se utilizan relojes epigenéticos de metilación, que eso significa que en tu ADN va habiendo una serie de marcas a lo largo de la vida que hacen que se relacionan con cómo estás envejeciendo. Y hace 8 o 10 años pues, te daban la edad de metilación epigenética, que es probablemente la que te dieron a ti. Ahora los laboratorios que van avanzando en esto dan muchas. El último que yo me he hecho te dan 17 edades, de manera que puedes tener... ¿Me las cuenta, doctor? Pues el sistema inmunológico puede estar 5 años más envejecido que tu edad cronológico, pero a lo mejor el cardiovascular está 5 años más joven que... O sea, no todos nuestros órganos y sistemas envejecen a la misma velocidad. Hay unos que envejecen más rápido y otros que envejecen más lento. Y todo esto, que es muy relevante, porque en realidad hacer ensayos clínicos en humanos para ver si hay algún tipo de intervención que pueda alargar la vida, pues tendrían que ser estudios tan largos que tendrían que esperar a la muerte de las personas que participan en el ensayo. Entonces se avanza mucho en cómo medir el envejecimiento. De hecho, hay un consorcio internacional de todos los laboratorios que se dedican a investigar esto, que se reúnen todos los años en California, y en este consorcio pues ya se van definiendo cuáles son los relojes de metilación o los relojes de envejecimiento que son los que se están utilizando en todos los ensayos
de intervención, de restricción calórica, de reprogramación epigenética, de células madre, de plasma, recambio plasmático. O sea, hay muchas intervenciones que se están haciendo ahora y se ve que son sensibles. Los relojes son sensibles. Su traslación al ámbito clínico, a la consulta médica, ya veremos. Eso va para más tiempo. Doctor, para acabar, eh, ¿usted cree que la sociedad o nosotros que la formamos lograremos cambiar la imagen del envejecimiento o la longevidad para bien? Sin duda. Yo creo que, bueno, mirad ese artículo que comenté entre los baby boomers, o sea, si hablamos de los baby boomers, yo creo que es una generación que por las circunstancias de la vida hemos sido muy afortunados de vivir en una larga etapa de paz, y espero que esto se alargue, que no lo tengo muy claro, pero vamos a ver entre nosotros ese incremento de la esperanza de vida media notorio. No creo que lleguemos a los 100 de esperanza de vida media, pero hay algún artículo por ahí en Lancet que, por ejemplo, la mujer española para el 2040 puede estar de promedio en torno a los 90 años. De esperanza de vida media, ¿eh? Eso, imaginaos la cantidad de ellas que tienen que llegar a 100 para compensar las que se quedaron en los 80. Doctor Durantes, es usted una mina de sabiduría. Bueno. Gracias. Un placer. Y larga y buena vida a todos. Muchas gracias. Hoy hemos hablado de algo que nos atraviesa a todos, el paso del tiempo, pero no desde el miedo ni desde la renuncia. Hemos hablado de cuidarlos sin castigarnos, de movernos sin necesidad de competir, de comer con cabeza y con placer, y que nunca es tarde para empezar a cuidarnos.